Hay personas que despiertan cada día con un deseo inexplicable de morir, y aún así se levantan, se cepillan los dientes, van a trabajar y sonríen al jefe. No es drama, no es exageración, es rutina. ¿Conoces a alguien así? Tal vez seas tú. La mayoría de las personas que conoces están sobreviviendo, no viviendo, arrastrándose por la existencia como si hubiera una recompensa escondida al final. Pero nadie sabe cuál es. Nadie está seguro de que valga la pena. La vida en la práctica es un escenario donde todos actúan, y los aplausos finales son reemplazados por el silencio de un funeral. La verdad es que hay un abismo entre lo que nos dicen sobre la vida y lo que realmente es. Nos enseñaron a buscar sentido. ¿Y si el sentido no existe? ¿Y si todo esto es un error grotesco de la naturaleza? Aquí entra Thomas Ligotti, un nombre que muchos conocen solo como escritor de terror, pero pocos saben que fue más allá. Ligotti escribió lo que quizás sea el libro más perturbador jamás publicado sobre la existencia humana, The Conspiracy Against the Human Race, un ensayo filosófico que afirma sin rodeos: la vida es una pesadilla. La conciencia es la enfermedad. Puedes discrepar, pero antes piensa en un niño de 6 años con cáncer terminal, en un padre que se suicida porque no puede alimentar a su familia, en una mujer que despierta cada día en una relación abusiva porque no tiene opción. Una vida entera vivida en dolor y al final un ataúd. La vida se presenta como un regalo, pero a veces parece más un castigo envuelto con un lazo de colores. Lo más cruel es que lo sabemos, lo sentimos, y aún así nos obligamos a continuar. Sonreímos, fingimos, compramos libros de autoayuda, hacemos terapia, meditamos, rezamos y regresamos a la misma prisión invisible. La pregunta que no calla es ¿por qué estamos aquí? Y más aún si deberíamos estar aquí. Thomas Ligotti no ofrece consuelo, ofrece lucidez fría, incómoda y afilada. La conciencia es un accidente, y quizá el mayor error de la naturaleza. Esa es su provocación central. No somos especiales, somos una desviación. Mientras buscamos sentido, el universo permanece indiferente. Y todo lo que construimos, cultura, religión, narrativas, sirve en última instancia para suavizar el terror de existir. Este video no es sobre esperanza, es sobre verdad. Y la verdad puede destruir o liberar. Ahora decides si sigues mintiéndote o enfrentas el horror de frente. No hay nada más trágico que un ser capaz de percibir su propio sufrimiento y aún así no poder escapar de él. Naces, y eso ya es un problema. No por elección ni por mérito. Simplemente fuiste arrojado aquí, y de pronto ocurre algo insoportable. Empiezas a percibir esa percepción. La conciencia es celebrada por la cultura como una gloria. La capacidad de reflexionar, crear y planear. Pero para Ligotti es lo contrario, un error cruel de la evolución. La conciencia no nos liberó, nos encadenó a un tipo de sufrimiento que ningún otro animal soporta. Ningún perro padece angustia existencial. Ningún pájaro sufre crisis de identidad. Solo nosotros miramos al espejo y sentimos que algo está profundamente mal. La conciencia nos separó de la naturaleza y nos volvió extraños en nuestro propio cuerpo, rehenes de pensamientos que no podemos apagar. Ligotti sostiene que el surgimiento de esta conciencia fue un error de la carne, un accidente neurológico que nos dio no solo autoconciencia, sino la capacidad de imaginar dolores que aún no han ocurrido. Somos el único ser vivo que anticipa el sufrimiento. Somos el único animal que piensa en el suicidio. Si esto suena extremo, pregúntate qué es la ansiedad sino la capacidad de sufrir por algo que todavía no existe. ¿Qué es la vergüenza sino la conciencia de la mirada ajena y del juicio invisible? ¿Qué es la culpa sino el recuerdo persistente de algo que ya pasó pero sigue hiriendo? La conciencia crea un efecto secundario catastrófico. Nos da un yo, y ese yo sufre. No basta con sentir dolor. Pensamos el dolor. Lo repetimos mentalmente. Nos culpamos, nos analizamos, nos medimos. Es un ciclo que no se cierra. Ligotti va más lejos. Ser consciente es vivir bajo el terror constante de una pérdida inminente
incluso cuando no sabemos qué será perdido. Eso explica gran parte del comportamiento humano. La obsesión por el control, la paranoia, la compulsión por distraerse. Todo refleja una máquina biológica incapaz de soportar el peso de la percepción. No es solo teoría. La psicología contemporánea estudia lo que llaman conciencia autonoética, la capacidad de revisitar recuerdos y proyectar el futuro. Esta función cognitiva que nos permite narrar nuestra vida también nos sumerge en el arrepentimiento, el duelo y la angustia anticipatoria. Es literalmente el origen del sufrimiento psicológico complejo. Las personas se enferman por conciencia, desarrollan depresión al percibir la inutilidad de su esfuerzo, enloquecen intentando encontrar sentido donde no lo hay, se suicidan porque no soportan seguir atrapadas dentro de su propia mente. Ligotti afirma que el verdadero horror no está fuera de nosotros sino dentro, mirando hacia afuera. Eso es lo que nos distingue, la capacidad de horrorizar la existencia. No es casual que los humanos hayan creado el terror como género artístico. Es el único tipo de arte que intenta decir la verdad. Estás vivo y eso es un problema. ¿Has notado que tu cuerpo es una prisión sin salida y el sufrimiento es el carcelero? Puedes correr, distraerte o fingir que todo está bien, pero el cuerpo siempre te arrastra de vuelta. El dolor es la única certeza. Desde el nacimiento, que ya es traumático, hasta el último suspiro, el cuerpo humano es un organismo vulnerable, defectuoso y perecedero. Se enferma por dentro, se deteriora por fuera, a veces lentamente, a veces de forma abrupta, pero siempre duele. El filósofo del horror Thomas Ligotti llama al cuerpo humano un teatro de torturas microscópicas. Él habla en serio. Nuestros órganos, nuestros nervios, nuestra carne, todo está programado para sentir, y casi todo lo que sentimos en el fondo es algún grado de incomodidad. El hambre es dolor. La soledad duele. El envejecimiento es una acumulación de pequeñas tragedias corporales. El cuerpo es un recordatorio ambulante de que estamos en constante deterioro. Esta visión encuentra respaldo en la ciencia. Investigadores en neurociencia como Antonio Damasio explican que el cerebro humano evolucionó con una obsesión por el dolor y el placer como guías de supervivencia. El problema es que el dolor tiene más fuerza, deja marcas más profundas, dura más tiempo y moldea más comportamientos. Thomas Ligotti no ve en ello un error de programación, ve un propósito siniestro. Somos criaturas hechas para sufrir, y el sufrimiento es lo que nos mantiene en movimiento. El dolor es funcional pero también insoportable. Te obliga a levantarte de la cama, pero también puede llevarte a la desesperación. Te mantiene vivo, y al mismo tiempo te recuerda cada día el precio de estarlo. A partir de esta estructura biológica surge el horror mayor, la conciencia del sufrimiento futuro, el cáncer que puede volver, el dolor que empeorará, el colapso que sabes que llegará. Un ejemplo brutal es la fibromialgia, un síndrome crónico que afecta a millones, sin cura y sin causa objetiva clara. Solo dolor continuo, difuso y devastador. Quienes viven con esto no tienen tregua, y lo más perverso es que muchas veces nadie les cree. El dolor invisible se trata como histeria. Otro ejemplo son los pacientes terminales que eligen la eutanasia. No por debilidad sino por lucidez, porque comprendieron que el cuerpo ya no ofrece nada más que tortura controlada. Ligotti propone que la vida es una forma de parasitismo biológico. El cuerpo es el huésped. La conciencia es el gusano. Somos máquinas de carne que sueñan con escapar. El horror no está solo en el dolor sino en el hecho de que no existe un botón de apagado. Puedes querer detenerte pero el cuerpo seguirá gritando. Algunos intentan silenciarlo con drogas, otros con religión, muchos con distracción constante, redes sociales, trabajo excesivo, entretenimiento, pero el dolor siempre regresa. Y cuando regresa, lo hace como verdad. El cuerpo es un delator de la realidad. Desenmascara la farsa del optimismo. Por más que digan que la vida es bella, tu cuerpo sabe que duele. La esperanza es el placebo más vendido del mundo, y la mayoría pasa la vida pagándolo en cuotas emocionales.
Todo sistema que se sostiene sobre el sufrimiento necesita una mentira lo bastante fuerte para mantener sus engranajes en funcionamiento. La cultura, la religión, la autoayuda, el arte y la política son la fábrica de esas mentiras. Ligotti lo expone con frialdad quirúrgica. Ninguna criatura racional elegiría nacer en un mundo como este. Por eso inventamos razones irracionales para justificar el nacimiento. Todo tiene un propósito. El dolor nos fortalece. Dios tiene un plan. El universo conspira. Todas cumplen la misma función: impedir que la verdad nos destruya. La cultura es un dispositivo de supervivencia, no para preservar el cuerpo, sino para preservar la ilusión. Las religiones prometen cielo, karma, renacimiento, cualquier cosa que convierta el dolor en prueba y el sufrimiento en moneda de cambio. La autoayuda afirma que todo es cuestión de mentalidad, que basta pensar en positivo, como si el suicidio no acechara a personas exitosas, o la depresión respetara libros de portada colorida. El filósofo noruego Peter Wessel Zapfe, citado con reverencia por Ligotti, ya explicaba en el siglo XX que los humanos crearon 4 mecanismos psicológicos para protegerse del absurdo de la existencia. Uno es la sublimación, transformar el sufrimiento en arte o en ideal. Otro es el aislamiento, fingir que los peores aspectos de la vida no existen. Pero estos mecanismos son frágiles. Funcionan hasta cierto punto y luego llegan los colapsos. ¿Qué es un ataque de pánico sino la quiebra momentánea de esa ilusión? ¿Qué es una crisis existencial sino la ruptura de la narrativa personal que sostenía la vida? En este escenario, la cultura se convierte en una anestesia social. Embriaga, distrae, alivia, pero nunca cura. Todo lo que hemos creado, arte, religión, civilización, es en el fondo una respuesta al horror de existir. La publicidad es un ejemplo cruel. Te vende la idea de que la felicidad está en cosas que puedes comprar, porque si te detienes 2 segundos a pensar en el vacío que te espera cuando todo se calla, quizá dejes de consumir y el sistema colapse. Incluso el entretenimiento suele encubrir el pánico. Series, películas, redes sociales y podcasts motivacionales son distracciones sofisticadas que evitan el enfrentamiento con lo real. Somos una sociedad adicta a no pensar. La ironía es que Ligotti es un autor de terror y escribe ficción para hablar de la única cosa que no es ficción, el dolor de estar vivo. Su filosofía no consuela, expone, no protege, desmantela las capas artificiales que vestimos sobre el abismo. Todo lo que el ser humano ha creado, desde la primera oración hasta la más reciente actualización de una aplicación, es un intento de olvidar que va a morir. El problema es que en el fondo todos lo saben y fingen que no. Nadie vive de verdad. Todos actúan y el escenario está en llamas. Despiertas, te vistes, encarnas un personaje, padre, empleado, amante, creyente, ateo, rebelde, víctima, héroe. Entras en escena, pero el guión es improvisado y el público, los otros personajes, también finge saber lo que hace. Esa es la gran ironía de la vida humana. Nadie es realmente quien es porque nadie sabe qué es. Solo sabemos lo que fingimos ser. Ligotti llama a esto puppet show, el espectáculo de las marionetas. Somos marionetas con percepción, condenadas a bailar mientras creemos en el libre albedrío. La conciencia nos da una ilusión de control, pero todo en nosotros, deseos, impulsos e ideas, fue programado por factores que no elegimos. Genética, cultura, trauma. El guión ya está escrito y nosotros solo lo interpretamos. La psicología social lo confirma. Estudio tras estudio demuestra que el comportamiento humano es profundamente moldeable al contexto. Coloca a alguien en un grupo que finge disfrutar algo y también fingirá. Somete a alguien a presión y cambiará de opinión, de valores e incluso de moral. La identidad es un papel, no una esencia. En tanto, aún así seguimos con la obra porque detenernos sería colapsar. Mira el mundo de las redes sociales. Un desfile de máscaras perfectamente calibradas. Personas con crisis severas de ansiedad se muestran como si fueran coaches. Parejas en guerra posan como la última esperanza del amor moderno.
Influencers hablan de propósito mientras negocian su propia imagen por engagement. El horror convertido en espectáculo, y el público aplaude porque la verdad resulta insoportable. Porque la audiencia también actúa. Porque salir del personaje es demasiado arriesgado. Ligote observa esta escenificación con la mirada de un director desencantado. Si existe un Dios, es el dramaturgo de una comedia absurda donde todos creen estar haciendo drama. Es imposible no notarlo. La vida se volvió performance, y la performance exige sacrificio. Sacrificamos la salud mental para sostener una imagen de fortaleza. Sacrificamos el deseo de silencio para seguir participando en el ruido colectivo. Sacrificamos la autenticidad por pertenencia. En este escenario, el sufrimiento no solo se tolera, se oculta, se disfraza con frases hechas, sonrisas obligatorias y optimismo performático. Admitir el dolor rompería el hechizo de la obra. Sería como mirar al público y decir, esto es falso, y quizá lo sea. Tal vez el mayor miedo humano no sea la muerte, sino el silencio del teatro cuando las luces se apagan. La única forma de evitar el sufrimiento humano es no crear más humanos. No es sarcasmo ni provocación, es una propuesta ética. En un mundo donde existir implica sufrir, donde el cuerpo es una prisión, la conciencia una sentencia y la cultura un disfraz, ¿qué significa traer a alguien a la existencia? Tomás Ligote no pide tu opinión, ofrece un espejo. La vida no es un regalo, es una imposición. La última frontera de su filosofía es el antinatalismo filosófico, la idea de que no nacer es mejor que nacer. Que el verdadero gesto de compasión es interrumpir la línea de producción no por misantropía, sino por lucidez y responsabilidad. Esta visión que impacta en el primer contacto no está sola. El filósofo David Benatar, en Better Never to Have Been, presenta el llamado argumento de la asimetría. La ausencia de dolor es algo bueno aunque no exista nadie para experimentarla. La ausencia de placer no es algo malo a menos que exista alguien para sentirlo. Es decir, no nacer evita el mal sin provocar ninguna carencia real. Es el único gesto ético que elimina el riesgo de sufrimiento sin violar ninguna felicidad concreta porque no hay nadie para perderla. Desde esta mirada, la vida es un juego donde perder está garantizado. La única forma de ganar es no entrar. Suena extremo. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que cargan traumas heredados, abusos no resueltos, enfermedades que jamás pidieron tener? ¿Cuántas fueron criadas para fracasar? ¿Cuántas nacieron para repetir ciclos? Traer a alguien al mundo es empujarlo a una guerra que no eligió luchar. Peor aún, es una guerra cuyo único desenlace seguro es la muerte. Y aún así la sociedad romantiza la reproducción como si fuera un milagro, como si fuera un derecho absoluto. Como si la sonrisa de un bebé pudiera anular el terror de todo lo que tendrá que enfrentar. Ligote señala que negarse a procrear es el acto más subversivo contra el ciclo del horror. Rechazar continuar el juego es el único gesto que la conciencia puede hacer frente a su propia carga. No es una filosofía de odio, sino de interrupción. Detenerse no es castigar, es ahorrar sufrimiento. Esta visión nos obliga a revisar lo que entendemos por compasión. Tal vez el amor no esté en crear. Tal vez el verdadero amor esté en negarse a condenar a otro ser al terror de existir. El pensamiento de Ligote no ofrece consuelo, pero ofrece claridad. Y esa claridad, aunque sea sombría, puede ser la forma más pura de libertad que aún nos queda. Si llegaste hasta aquí es porque algo en todo esto te tocó. Tal vez un dolor antiguo, tal vez una duda que siempre estuvo ahí pero nunca tuvo nombre. O quizá el alivio silencioso de descubrir que no eres el único que percibe el absurdo detrás del espectáculo. La verdad es esta. Solo por escuchar hasta el final ya hiciste mucho. Diste tiempo, atención y presencia. Y en un mundo que vive distraído, eso es raro y valioso. Si sientes que este contenido te ayudó de alguna manera, que te hizo pensar o poner en palabras algo que siempre fue un nudo y quieres apoyar este proyecto, suscríbete al canal. Deja tu like y comparte tu opinión en los comentarios.